Bien, como les decía, este será lo que es el primer encuentro de esta segunda parte del Seminario de Habilidades Gerenciales. Mi nombre es Jorge Sánchez y pues seré su facilitador durante lo que son estos módulos. Imagino que el audio estamos bien. Javier, buenas tardes. ¿Me escuchas? Vamos a comenzar hoy a desarrollar, para eso me voy a permitir compartirles la pantalla. Y vamos a desarrollar esta primera parte del módulo de motivación para profesionales en tiempos de pandemia. Fíjense algo, la motivación pudiéramos afirmar nosotros de que es uno de los elementos básicos, fundamentales dentro de cualquier aspecto, bien sea organizacional, individual, profesional, donde se encuentren seres humanos, ¿sí? Hemos logrado muchas cosas gracias a la motivación o a la falta de motivación que pudiésemos llegar en determinada oportunidad, a tener en determinada oportunidad. Por eso es importante revisar en qué consiste la motivación. Vamos a hacer una primera encuentro, un primer planteamiento revisando teorías que nos van a aproximar, bien sea desde el punto de vista de esos estudios, pero proyectándolo a situaciones profesionales, personales, reales, actuales. ¿Cómo podemos relacionar nosotros esa situación motivacional, esas teorías motivacionales, identificar algunos elementos que ya pues algunos autores se han adelantado a determinar, a distinguir, de tal forma de poder tener esas variables, identificarlas y proyectarlas dentro de lo que es el ejercicio profesional? Y una vez tengamos eso, pues vamos a analizarlo dentro del entorno pandemia, dentro del entorno situación COVID, todo lo que estamos viviendo en este momento. Para eso vamos a hacer una pregunta y me gustaría que intervengan los que están conectados, ¿sí? ¿Qué te motiva personalmente? Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta como diagnóstico al momento de nosotros iniciar este abordaje teórico, porque más allá de hacer la revisión de los conceptos, de las teorías, de la filosofía, del enfoque que da la etimología de cada una de las palabras desde el punto de vista teórico, pues necesitamos proyectarlo a esa situación personal. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué nos motiva personalmente, dentro de la situación motivacional, nosotros vamos a conseguir siempre que hay aspectos que bien sea pueden ser genéricos, en los cuales pues tenemos un común denominador, pues todos tenemos ciertas motivaciones que pudiesen coincidir, pero al ser la motivación un elemento personal, existen cosas que son tan personales como la persona misma, o para decirlo en otras palabras, son tan únicos como la misma persona que necesita ser motivado. Cualquiera pudiese decir, bueno, a mí me motiva, no sé, el ambiente laboral, me motiva a estar dentro de un ambiente donde yo me sienta cómodo. Otro va a decir, bueno, a mí me motiva el hecho de yo poder ejercer la profesión que yo quiero ejercer. Cualquiera pudiese decir, bueno, a mí me motiva tener un buen sueldo, ¿sí? Esa es una de las motivaciones. Y empezaríamos a ver cómo hay situaciones donde uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esa motivación, pero el otro que está diciendo que le motiva el ambiente laboral, a mí no me importa el ambiente laboral, a mí me importa es el dinero, ¿sí? Pudiéramos llegar a ese terreno. Lo que quiero dentro de esta introducción es que nosotros percibamos que esas motivaciones son personales y que se hace siempre difícil determinarla. ¿Por qué difícil determinarla? Porque pudiésemos hablar de motivaciones comunes, como les decía hace un momento, y pudiésemos hablar de motivaciones individuales, y esas son difíciles de conseguir. Entonces, fíjense, ¿qué te motiva personalmente? ¿Cuál es mi motivación personal? También pudiéramos preguntarnos qué nos motiva desde el punto de vista laboral, porque una cosa es la motivación que yo tenga desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de mi desenvolvimiento en mi hogar, en mi entorno distinto al laboral, en mi andar, en mi traslado, y otra cosa es la motivación con la que yo asumo mi puesto de trabajo, la motivación que yo tengo para despertarme e ir a trabajar, ¿sí? Ahora el otro lado de la moneda, ¿qué te desmotiva? Porque podemos estar muy motivados, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta
cuáles son las situaciones que pudieran llegar a desmotivarme, porque el patrono, la empresa, el entorno, uno mismo desde el punto de vista personal puede echarle ese camionado para estar motivado, estar activo, estar con una actitud positiva, pero hay situaciones que sin duda alguna, pues me pueden llegar a desmotivar. Para eso, como les digo, me gustaría que bien sea Javier o Willers, o con la opinión, exacto, me dieran un primer indicio de para ustedes qué es motivación. Vamos a hablar de motivación, un pequeño concepto. Adelante, Javier. Hablando netamente en el ambiente laboral, la promoción en el trabajo, pues ascender Poder de ascender. ascender en un puesto de trabajo, definitivamente es una motivación, ¿sí? Perfecto. Y en contraste a ello, desmotiva no lograr ese ascenso eh, o esa promoción de trabajo, es algo que desmotiva. Perfecto. Para unas personas, de repente, depende de cómo lo tomen, de cuál es la actitud que tomen esa no llegada del ascenso. De repente hay unas personas que lo pueden tomar para motivarse para el próximo año, competir por ese ascenso. Bueno, esa es mi opinión en relación a algo que puede motivar y desmotivar. Perfecto, Javier. Sí, y más adelante te voy a hacer referencia a qué teoría trata ese punto específicamente. Y fíjate que generalmente uno dice, bueno, motivación, ¿cómo hacemos para motivar al personal? ¿Cómo hacemos para motivarnos nosotros? Y todos pensamos inicialmente en dinero, ¿no? Pero, y sin duda alguna es uno de los elementos, y lo vamos a ver, también existe una teoría que lo respalda, pero fíjate que no solo esas situaciones se toman en cuenta, o sea, no solo el dinero puede ser un elemento motivacional, que sin duda alguna lo es, también porque sustituye otras cosas, lo vamos a desarrollar hoy, pero el hecho de poder ascender o no permitirme el ascenso o negarme el ascenso, también es uno de los elementos que pueden llegar a desmotivarme. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue, Edgar? Saludos. Saludos, profe. Bueno, gracias a Dios, pues recuperándome a casa. Bueno, y atento, de verdad pido disculpas por conectarme, pero luz Tranquilo, ha sido alguna problemática. tranquilo que estamos calentando motores. Edgar, en pocas palabras, les preguntaba hace rato que una situación que ustedes consideran que los motiva desde el punto de vista personal o desde el punto de vista laboral o algo que los desmotive para poder comenzar. ¿Qué crees tú que te puede motivar, Edgar? Bueno, yo creo que la primera motivación es el logro de los objetivos, ¿no? Yo creo que el avance, la construcción de algo, el crear algo, el poseer algo, pues es una motivación primero personal y luego colectiva. Si en tal caso sería cubrir alguna necesidad, construir algún proyecto, construir algún equipo de trabajo para poder seguir avanzando en un motivacional que me permita seguir con otros elementos. Perfecto, entonces lo enfocamos en el logro. Muy bien, Edgar. Fíjate, hoy vamos a comenzar a desarrollar teorías que de una u otra forma pues van enfocando todos estos perfiles motivacionales. Entonces, lo primero es delimitar qué podemos nosotros entender por motivación. Para esto, pues, les decía, es una cuestión tan personalísima y tan única que no podemos encerrarlo en una sola definición ni con unos solos elementos, porque tal vez las situaciones que me motivan a mí no son las mismas situaciones que motivan a otra persona, incluso familiar cercano del mismo entorno o del mismo espacio laboral. Puede que las situaciones que lo motivan a él son distintas a las motivaciones que pudiéramos tener. Stoner dice, es el proceso mediante el cual las personas son estimuladas para que alcancen metas u objetivos. Conseguimos aquí la definición más técnica, más teórica que un minuto atrás nos estaba dando Edgar. Edgar hace unos minutos nos decía, bueno, lo de nosotros es conseguir esos logros, esas metas, la satisfacción de necesidades, incluso dijo por allí, y fíjense, un proceso mediante el cual las personas, aquí fíjense que hablan de estimuladas de manera externa, o sea, no nace de ellos, sino son estimuladas para que alcancen objetivos o metas, ¿ok?
También Galvis nos dice, la motivación es el camino del éxito del hombre. Éxito en el trabajo o en cualquier actividad socializadora. Si vemos la primera de Stoner, entonces habla de metas o objetivos. La de Galvis nos dice que es motivación, camino del éxito. Metas, objetivos, éxito. Si pudiera decir que también, pues son sinónimos, ¿no? Conseguir las metas y los objetivos que nos planteamos, pues allí conseguimos éxito. ¿Por qué es importante esta motivación para la organización, para calentar motores, como les decía? Para esto nosotros tenemos que preguntarnos, así como nos preguntamos hace un rato, ¿qué me motiva laboralmente? ¿Qué me motiva personalmente? ¿O qué me llega a desmotivar? Es preguntarnos qué. ¿Qué es lo que mantiene a ese trabajador disciplinado en el trabajo y bajo las condiciones que recibe? Sí, ese disciplinado que no se entienda como una cuestión de sublevación y de que sometimiento, sino disciplinado en cuanto a la consecución de objetivos y logros, como lo decía Edgar hace un rato. También el por qué. ¿Por qué ha hecho de su profesión su labor y no otra? ¿Por qué escogieron ustedes la carrera de contaduría, de administración, de derecho, de ingeniería y no otra? ¿Por qué hay esa motivación hacia ese perfil específicamente? ¿Sí? ¿Y qué incentivos considera el trabajador le son más favorables? Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Dentro de las diferentes organizaciones públicas o privadas donde yo he tenido la posibilidad de participar, llamaba la atención cómo al momento de definir algunos incentivos para poder motivar al personal, pues algunos preferían el dinero, indudablemente, otros se inclinaban por el hecho de poder tener la celebración de las fiestas navideñas y que sus hijos recibieran regalos, pero los que no teníamos hijos en esa oportunidad, pues no veíamos eso con muy buenos ojos. Otros consideraban el hecho de poder tener días libres, otros consideraban el hecho de poder recibir incentivos para continuar sus estudios de pre y de posgrado, pero como les decía, son necesidades tan únicas, tan individuales, tan personalísimas, que hay que ponerse con un grado de empatía grande para poder entender que esas necesidades o esos incentivos pueden ser favorables para unos o para otros. Ya vamos a ver por qué. Bien, ¿por qué es necesaria la motivación entonces? Necesaria desde el punto de vista laboral, necesaria desde el punto de vista personal y necesaria para la organización. ¿Pero por qué? Blanchard dice, los administradores que logran motivar con éxito a los empleados, fíjense, administradores, un tercero intentando motivar a esos trabajadores. Proporcionan frecuentemente un ambiente en donde existan motivos apropiados para satisfacer necesidades. Nos toca en el tema de necesidades que casualmente también hablaba Edgar. Entonces, proporcionan frecuentemente un ambiente donde existan motivos apropiados. Hablan de un tercero y de una motivación externa. Ya vamos a ver la diferencia con otro tipo de motivación. McClellan decía, una asociación efectiva que se manifiesta como conducta intencionista, determinada por la asociación previa de señales de placer o dolor. Aquí ya hablamos de conductismo. Según esta definición, todos los motivos son adquiridos y toda motivación se basa en emociones. Entonces, a la izquierda de sus pantallas ustedes están viendo la definición de Blanchard. Él habla de motivación desde el punto de vista externo o motivación extrínseca. ¿Cuál es esa motivación extrínseca? La motivación extrínseca es la que es generada, es propiciada y tiene influencia directa sobre el sujeto, sobre el profesional, sobre los empleados, porque se les proporciona un ambiente, un entorno, situaciones que están en torno a su puesto de trabajo, en torno a lo que es la infraestructura física, a lo que es el medio ambiente de trabajo, al clima organizacional, a la posibilidad de acceder a las herramientas adecuadas de trabajo, a los horarios, a la remuneración. Toda esta motivación puede venir del hecho de satisfacer necesidades a través de situaciones externas. McClellan dice que es más enfocada hacia el punto de vista interno y viene dada por aquellas teorías conductuales en donde pues los motivos yo los adquiero y nacen de las emociones del sujeto. Esas emociones del sujeto que pueden nacer desde la estimulación externa o pueden nacer por esa motivación propia que tenga
el sujeto. Entonces, aquí encontramos los tipos de motivación. Tipos de motivación. En grandes rasgos conseguimos que está la motivación extrínseca, que es la externa, la motivación que me da un tercero, que me da el ambiente, que me proporciona todo lo que está alrededor y yo digo, bueno, yo voy a hacerlo por esto. Y la motivación extrínseca, que es esa que es mucho más difícil de adquirir, mucho más difícil de desarrollar, pero que nace de la persona. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Lo vamos a ver más adelante y es una de las conclusiones que vamos a desarrollar. ¿Cuál sirve más? ¿Cuál sirve menos? Depende del momento o de lo que queramos nosotros lograr. Lo que sí es cierto es, para culminar este pequeño punto, es que tengamos claro que existe motivación externa y motivación interna, extrínseca e intrínseca. Para eso, aquí hay una cadena de necesidad de lo que es el deseo y la satisfacción. Dentro de esta cadena, Porter dice que existen necesidades. La existencia de estas necesidades que tenemos nosotros como seres individuales, como seres humanos, pues generan deseos. Nosotros tenemos tenemos la necesidad de comer, por ejemplo, me da el deseo de comer. Da lugar a que se ocasione ese hambre, ese deseo de comer. Eso ocasiona unas tensiones. ¿Cuáles son las tensiones? Bueno, ustedes y todos los que estamos conectados sabemos el hecho de que cuando no comemos a la hora, cuando no hemos podido comer, cuando no nos han servido, pues genera ese estado de, pues, mire la hora, necesito comer. Eso da lugar a que nosotros tengamos acciones. ¿Cuáles son las acciones? Pues vamos a buscar dónde comer, vamos a buscar cómo hacemos para acelerar el momento de comer. Y eso da como resultado que al momento de yo comer genera una satisfacción. Vamos a trasladarlo ya a otro ambiente y no tan solo la comida. Tengo las necesidades. Esas necesidades me dan lugar a que se me originen deseos. Esos deseos hacen que se generen tensiones desde el punto de vista corporal, físico, mental. Y esas dan lugar a que yo ejerza acciones para poder tener la satisfacción de ese deseo. ¿Por qué vemos nosotros esa cadena de necesidad, deseo y satisfacción? Porque tiene relación directa con lo que es la motivación. Fíjense, yo tengo la necesidad de una casa, de un techo, de un lugar donde vivir. Esa necesidad me genera el deseo de yo tener a dónde vivir. Bueno, yo deseo poder llegar a mi casa, poder tener mis cositas guardadas, poder adornarla en diciembre, recibir gente cuando tenga un cumpleaños, qué sé yo. Y pues esas tensiones dan lugar a que se generen acciones para yo poder satisfacer ese deseo. Bien, para eso comenzaremos hoy a revisar las teorías que les decía en un principio. La primera de las teorías es la teoría de contenido o de procesos cognitivas. Esta teoría es una teoría con un enfoque intrínseco. Y vamos a ver lo siguiente. Estas son de teorías de procesos extrínsecas, son una. Teorías de procesos o cognitivas son las intrínsecas. Entonces aquí vemos los dos puntos que veíamos hace rato. Motivación extrínseca y motivación intrínseca. Dentro de lo que es la intrínseca, dice que se fundamentan en los factores intrínsecos o en los factores internos del individuo. ¿Qué es lo que lo sostiene? Que lo sostiene no desde el punto de vista físico, sino qué es lo que hace que ese individuo siga estudiando y que no se retire, por ejemplo, de la carrera cuando vea que no puede entregar una actividad. ¿Qué es lo que lo impulsa a continuar con esa carrera? ¿Qué es lo que me impulsa a mí como profesional? Y qué es lo que, además de impulsarlo, también lo detiene a ejecutar ciertos comportamientos. De repente, pues, ¿qué me detiene a que yo no sé, no se me vayan los cabales frente a un profesor, por ejemplo, y guarde respeto cuando en otra oportunidad no lo hubiese hecho? ¿Sí? Entonces, estas teorías de contenido dicen que debemos nosotros, para entender qué motiva a un sujeto, entender qué es lo que lo sostiene, qué es lo que lo impulsa o qué lo detiene, pero todo desde el punto de vista interno, todo desde el punto de vista intrínseco. Ahora, dentro del punto de vista extrínseco o dentro del punto de vista externo, dice que se centran en que el gerente comprenda el proceso de la motivación, dejando las herramientas al jerarca, enfocarse en el saber de sus preferencias, necesidades, logros, otorgando los fundamentos para que sea el superior, es decir, la autoridad, el jefe, el patrono, quien propicie los ambientes, estrategias, elementos necesarios para fomentar
esa motivación. Entonces, vuelvo a los contrastes. Motivación intrínseca, motivación extrínseca. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy hablando mucho? ¿Hay alguna duda? Estamos bien, estamos bien. Bien. Edgar, bien. Sin dudas. Sí, no, excelente, vamos bien. Bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque este fue el primer paso al momento de comenzar a estudiar la motivación. Entender que hay cosas que nacen del sujeto y la vivimos día a día, todos y cada uno de nosotros. Hay situaciones que nacen del sujeto y hay cosas que nacen de afuera. Llevémoslo al deporte, una situación que me gusta bastante. Por ejemplo, para nadie es un secreto que cuando un equipo juega de local, en cualquier deporte que sea, cuando juega de local, pues, por ejemplo, el béisbol, hablar aquí, aprovechar que está Edgar. En el béisbol, pues existe una ligera ventaja para el local porque es el que cierra el inning y es el que va a cerrar el partido, ¿sí? Pero cuando se juega de local, además de eso, pues tienes el apoyo de tu gente, el apoyo de tu afición. Y ese factor externo genera una motivación adicional. O ese factor externo genera también problemas en el otro equipo, porque tú tienes a la gente del equipo contrario generando esa presión que genera esos conflictos y tal vez desmotiva desde un punto de vista ya más externo a los jugadores. Lo vemos en el fútbol. En el fútbol, pues, cuando el equipo va de visitante, pues va a tener mucha más presión. Sabemos de los equipos que se enfrentan, por ejemplo, al Deportivo Táchira aquí como local y por mucho tiempo, pues las barras y lo que es la gente que apoyamos al equipo, pues somos ese jugador 12, como es conocido en América Latina. Pero desde el punto de vista del deporte también podemos hablar de teorías motivacionales intrínsecas. Y es cuando vemos esa diferencia que hacen muchos jugadores que más allá de sus talentos innatos, de su preparación física, de la preparación deportiva, del hecho de que sean profesionales, pues tienen una motivación desde el punto de vista interno. Nosotros decimos en el deporte que están fuertes mentalmente y comienzan a desarrollar situaciones dentro del juego que vienen derivadas de una motivación personal. Pasa en el fútbol, por ejemplo. Vemos que muchos jugadores que son exjugadores del equipo al que están enfrentando, pues generalmente marcan gol, porque tienen esa motivación adicional. O cómo mandan a callar, por ejemplo, a las tribunas en alguna oportunidad, o cómo se van de 4-4 en el béisbol cuando están bateando en contra de un equipo en el cual jugaron. Entonces hay una motivación adicional desde el punto de vista interno. Pero más adelante comienzan a surgir problemas. Dicen, bueno, pero es que nosotros no podemos encasillar la motivación solo en situaciones internas, en situaciones externas. Vamos a ver qué realmente es lo que motiva al sujeto. Vamos a definirlo. Y para eso comienzan a salir estas teorías. Esta es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Los que han estudiado administración, contaduría, pues ingeniería, han escuchado hablar de esta pirámide y es la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow pues comienza a decir, ya va, los motivos de ese comportamiento humano están dentro del individuo, pero su motivación para actuar y el comportarse provienen de fuerzas que están dentro del mismo. Aquí hablamos del punto de vista interno, desde el punto de vista intrínseco. Dice, algunas de esas necesidades son conscientes, mientras otras no. Todas vienen de adentro, pero unas son conscientes y otras no. Y para eso, él jerarquizó con todas las críticas que pudiese tener esta teoría que es de 1943, pero que novedosa, actual y que es muy pertinente para el tema que estamos hablando. Él desarrolla esto en una pirámide. Generalmente cuando nosotros hablamos de una pirámide queremos hablar de jerarquía, donde lo que está en la cúspide de la pirámide, donde está en el pináculo de lo que es la pirámide, pues es lo que tiene más valor. Pero si ustedes ven la forma de la pirámide, generalmente lo que está arriba, que tiene más valor, pues es mucho más pequeño, porque es menor la cantidad y lo que está hacia la base, pues es mucho más grande. Así pasa, por ejemplo, con la pirámide de Kelsen en derecho. Lo que está en la punta es la Constitución, en la cúspide de la Constitución, que es una sola y que es la que emana el resto de directrices para que las normas que van hacia abajo, pues sean las que se guían por eso. Pero bueno, dentro de esta teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, pues Maslow dice que una vez que nosotros entendamos
que la motivación nace por las necesidades que tienen los sujetos y que en la medida de que estos sujetos vayan satisfaciendo las necesidades que se encuentran en la parte inferior de la pirámide, pueden, después de satisfacer esas necesidades, pensar en las necesidades superiores. Y que es muy difícil y si no imposible que el sujeto piense en necesidades superiores si no ha logrado satisfacer las necesidades inferiores. Así dice Abraham dentro de esta pirámide que dentro del primer grupo se encuentran necesidades fisiológicas, humanas, primitivas o básicas. Entonces, dice que dentro de esta pirámide, el primer módulo es alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el hecho de poder comer, hablamos de alimentación, de tomar líquidos, de tener sexo, ¿sí? Dice que el sujeto, el individuo, el ser humano, porque Maslow se enfoca dentro de las teorías humanistas, bien sea cuando ustedes lo vean en educación, lo van a ver dentro de las teorías humanistas, si lo ven desde el punto de vista de la administración, lo van a ver por el enfoque humano, y pues igual lo vemos aquí desde el punto de vista psicológico, y dice que, porque habla de las teorías de la personalidad, entonces, dice que difícilmente la persona, y en este caso el trabajador, va a poder pensar en buscarse una casa si no ha comido. Y si lo llevamos a la realidad práctica, pues pasa. Si nosotros no respiramos, pues difícilmente vamos a estar pensando en estudiar. Si tenemos dificultad para respirar, si no tenemos la posibilidad de, con el favor de Dios, tener y de nuestro trabajo, tener comida todos los días sobre la mesa, pues difícilmente nosotros vamos a estar pensando en comprar un carro. Entonces, dentro de esta teoría de la jerarquía de las necesidades se habla de que se satisfacen primero las iniciales para poder subir de jerarquía. Entonces les hablaba las primeras necesidades fisiológicas básicas, después que yo logro alimentación, mantenimiento, salud, respiración, descanso, sexo, todas estas que veníamos hablando, pues yo ya vengo a las necesidades de seguridad. Y esas necesidades de seguridad es la necesidad de yo sentirme seguro, protegido, poder tener un empleo, poder tener una vivienda donde llegar, donde resguardarme del frío, del calor, de la lluvia, donde guardar mis cosas. Ese ya seguía como un segundo nivel dentro de esta pirámide. Una vez que yo consigo esas necesidades de seguridad, puedo subir a las necesidades sociales. Ya yo tengo comida, tengo casa. Ahora yo pues quiero ese desarrollo afectivo, quiero esa asociación, quiero que me acepten, quiero el afecto, ya quiero comenzar a buscar a pareja, ya es una cosa mucho más allá de solamente el sexo que veíamos más abajo. Y ese sería el tercer nivel. Cuando yo alcanzo estas necesidades sociales y luego cubrir estas necesidades sociales, pues ya yo comienzo a mirar hacia las necesidades de autoestima, que es que me reconozcan mis méritos, que me reconozcan mi trabajo. Y aquí vamos a lo que decía Javier hace no más de 15 minutos. Javier decía, bueno, una de las cosas es yo poder ser promovido dentro de la empresa, dentro de la organización, poder lograr ascensos. Y fíjate, aquí estamos hablando de estas necesidades de autoestima, porque tal vez Javier pues ya tenía esas necesidades sociales, ya tiene esas necesidades de seguridad, ya tiene esas necesidades fisiológicas básicas, y pues dice, bueno, yo ya estoy alcanzando todo esto, yo necesito que haya un reconocimiento, que haya esa promoción dentro de la empresa. Entonces, esa necesidad de autoestima es esa necesidad de reconocimiento, de éxito, de que me respeten, de que se me conozca, de que se me dé confianza, bien sea dentro de la organización, dentro de mi ejercicio profesional o dentro de mi ámbito personal. Y Maslow finalmente dice, cuando tú ya tienes todas estas necesidades, bajo techo, bajo cobertura, pues podemos pensar en la autorrealización. Y esa autorrealización la definía Maslow como el hecho más grande que puede tener una persona o un ser humano, y es el desarrollo de todo mi potencial. Es alcanzar esa máxima de plenitud que pocas veces tenemos nosotros, pero que se alcanza. Incluso más adelante muchos autores superaron esta teoría de Maslow diciendo, bueno, la autorrealización nunca se alcanza al 100%, sino al momento de que nosotros alcanzamos esa autorrealización, nosotros comenzamos a generar nuevas necesidades. Y pasa muchachos, porque
¿A cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando no teníamos el carro, no tenemos vehículo, pues comenzamos, yo quiero un carrito, yo quiero tener mi carro, yo quiero tener mi carro. Y comenzamos con el carrito que nos podemos comprar de segunda mano, de tercera mano, y bueno, ahí va el carrito. Cuando tú ya tienes ese carrito, que ya podría ser esa necesidad de autorrealización, pues tú quieres otro mejor. Quieres otro que no se esté apagando todo el tiempo, que no me pida tantos repuestos, y ahí voy mejorando. Pasa lo mismo con, por ejemplo, el estudio. Pues ya tenemos un título o no tenemos el título de pregrado, entonces conseguimos un título de pregrado, ya yo comienzo a mirar cuáles serían las posibilidades de posgrado o de buscar otro título de pregrado o de seguir estudiando para seguir subiendo dentro de esa jerarquía de necesidades y esa necesidad de autorrealización que se va generando y va cambiando y cada vez nosotros queremos seguir subiendo. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Alguna opinión? Doctor, no se ve la pirámide, la cuarta necesidad que hablamos, disculpe, tenemos la necesidad de Autoestima. Autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. De todas maneras, también les digo que lo que son estas láminas, yo se las dejo disponibles dentro de lo que es el aula virtual, para que la información que quieran de allí, pues la pueden tomar y la tienen disponible. Se los dejo en un material con formato PDF. Bien. Edgar, ¿vamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. No, Bien. vamos bien, gracias. Perfecto. Vamos bien. Bien, entonces terminamos esta teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow. Fíjense, punto de vista intrínseco, desde el punto de vista interno, y se enfoca en las necesidades. Seres humanos tienen necesidades. Si nosotros como gerentes en un futuro, si nosotros como profesionales logramos detectar cuál es la necesidad de esa persona, ¿sí? Si nosotros enfocamos y podemos delimitar cuál es la necesidad y si esa necesidad no afecta el proceso productivo, no afecta las economías, no afecta las finanzas de la organización, pues nosotros podemos motivar ese personal. A mí me pasó una situación en alguna oportunidad en una consultoría jurídica de una institución del gobierno que detectamos que una de las cosas que siempre había querido una de las secretarias que trabajaba en ese momento conmigo era poder asistir a la celebración del Día de la Madre en el colegio de sus niños. Y es una cosa que pues ahorita lo escucharemos y sonará pues sencilla y tenía ya 3 años seguidos que no podía asistir y pues no lo manifestaba y pues había allí una cuestión y pues no se lograba sentir bien porque había un acto en el colegio de sus hijos para el Día de la Madre y ella no podía estar presente. Cuando nosotros, particularmente yo me di cuenta de eso, y pero es una tontería, pues se tiene el permiso y se va. Y pues el cambio fue total, la disposición fue total, la actitud fue superior de una situación tan sencilla como otorgar un permiso durante mediodía para que pudiera asistir, compartir con sus hijos, tomarse una foto y acompañarlo en ese momento tan especial para ella, que tal vez para cualquiera otra persona pues no hubiese sido tan trascendental y tan fuerte como esa oportunidad. Bien, ahora hay otra teoría y es esta teoría de la motivación higiene, o es conocida como la teoría de los 2 factores de Hertzberg. Aquí se habla de que esta teoría de motivación higiene existen factores higiénicos, que es el medio ambiente, la parte externa, y que existen factores motivadores, que es el trabajo en sí, lo que yo estoy desarrollando. Dentro de esto medio ambiente, pues dice que existen políticas y administración, supervisión, condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el dinero, la posición, la seguridad. Pero también habla en contraposición que hay que tomar en cuenta lo que es los factores motivadores del trabajo mismo, y es la posibilidad de éxito, el reconocimiento de los logros que yo pueda tener dentro de ese trabajo, un trabajo desafiante, no rutinario, sino distinto, la responsabilidad acrecentada y el desarrollo de adelante que yo pueda tener dentro de ese trabajo. Aquí vemos otra vez factores intrínsecos, factores extrínsecos. Dice, los factores intrínsecos o internos se relacionan con la satisfacción que yo tenga en el puesto de trabajo, mientras que los factores externos se asocian con lo que es la insatisfacción. Esos factores higiénicos se describen dentro del ambiente del hombre o de la persona, del trabajador, y que cumplen la función principal de evitar insatisfacción en el empleo. Si me dice que esos factores internos
es la satisfacción del puesto y que los factores externos son los que se asocian con la institución, con lo que yo tengo alrededor, pues me corresponde a mí como patrono, como organización, como líder, como la persona que va a tomar la decisión, buscar que esos factores externos o que están alrededor del trabajador, pues sean eficaces para motivar a la persona y que ese rendimiento sea superior, que esa satisfacción en el empleo no caiga en una insatisfacción porque los factores externos no ayudan. Vamos a hablarlo en otras palabras mucho más sencillas. Los factores internos son los que tiene el trabajo y vienen dadas por las políticas de administración, el sueldo, el dinero, la posición y la seguridad que yo le brinde a mi trabajador. Pero yo debo también cuidar que el trabajador no es que se motive con el entorno, sino que no se desmotive con lo que tiene alrededor. Que no se desmotive porque en la oficina hace mucho calor y resulta que eso es un horno y pues está buscando cualquier excusa para salir de ahí. O todo lo contrario, es una nevera y pues al jefe le gusta tener el aire en menos de 16 grados y la persona pues pasa frío. Entonces, tomar en cuenta factores internos que son los que motivan y a diferencia de otras teorías, esta teoría de la motivación e higiene dice que elementos externos son los que me van a generar desmotivación y que yo como gerente debo generar los espacios necesarios para que esos elementos externos no desmotiven el trabajador. Bien, ahora otra teoría, teoría del modelo contingencial de la motivación de Bloom o teoría del modelo de Bloom. Bien, fíjense algo las fechas, ¿no? Voy a retroceder aquí un poquito. Maslow 1943, Hesberg 1959. Coloqué las fechas allí para que llame la atención el hecho de que todavía estas teorías con tanto tiempo y todavía seguimos hablando de estos enfoques para lo que es la motivación. Y esta es el modelo contingencial de la motivación, 1964. Ok, la motivación es el producto del valor que el individuo pone en las posiciones de los resultados de sus acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan. Aquí podemos agarrar este concepto y las palabras que nos decía Edgar al principio entran totalmente dentro de esta teoría. Dice, es el producto del valor que yo le doy como individuo al cumplimiento de mis metas, de mis logros, decía Edgar, de mis objetivos. Fíjense, yo me siento bien, según esta teoría, si yo estoy dentro de mi trabajo, dentro de mi desempeño profesional y yo consigo de que las expectativas que yo tengo de la consecución de los logros se den. Decía Edgar, bueno, a mí me motiva el hecho de conseguir logros personales o que sean grupales, pero que yo consiga los objetivos. Y eso no es otra cosa que esta teoría de este modelo contingencial. Dice que hay factores que determinan la motivación para que yo pueda producir. ¿Y cuáles son esos? Tener objetivos individuales. Si yo voy trazando objetivos individuales, yo voy a tener la posibilidad de ir consiguiendo pequeños logros. Hay una técnica, yo la he utilizado mucho cuando son estudios de materia fuertes, así que yo agarro y digo, bueno, no voy a pensar en la tesis, por ejemplo, porque ya la tesis es algo muy grande, sino voy a trazarme objetivos individuales muy pequeños. Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es redactar 2 páginas de la introducción y coloco al lado, cuando lo termino le coloco un chulito. Y después dije, bueno, ahora voy a buscar el objetivo número 1 y luego el objetivo número 2 y así. En la medida que yo voy consiguiendo esos objetivos individuales, uno le va trazando el conseguido, voy obteniendo el logro. Y después esa cosa tan grande, por ejemplo, que se veía en un principio que era la tesis, pues yo la fui desmenuzando en cosas más sencillas y fui motivándome a ir consiguiendo pequeños pasos. Entonces, la asignación o la determinación individual de pequeños objetivos individuales hace de que se vaya mejorando esa producción. También, la relación de que el individuo percibe entre productividad y el logro de sus objetivos individuales. Cuando uno como persona, uno como profesional, se da cuenta que yo voy a comenzar a ser más productivo en la medida que yo voy aportando. Cuando uno se siente importante, y lo coloco entre comillas, para la organización, en el sentido de que yo me doy cuenta que los aportes que estoy haciendo dentro de la organización, dentro de la institución, pues están siendo tomados en cuenta y están dando resultados.
cuando se nota la mano que está teniendo ese profesional dentro de esa organización, dentro de los aportes que da, dentro de las ideas que da. Perfecto. Y finalmente la capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad. Decir, bueno, voy a echarle más piernas, yo sé que puedo conseguir mucho más allá de lo que tengo hasta ahora. Otra de las teorías es la teoría de las expectativas de Bloom. Y también Lawler III se encuentra allí. Y esta es una de las que nos gusta a todos nosotros. Esta ya es más reciente, del año 1999. Ya por la imagen ustedes se pueden tener una referencia, y habla de que todo sujeto espera que al cumplir, ejecutar una acción o cumplir con una meta, espera una recompensa. Yo espero que si yo cumplo con la entrega de un trabajo, pues a mí me van a pagar por ese trabajo. Yo espero que sea así. Entonces eso me genera una expectativa. Pero Lawler III también decía, el dinero puede motivar no solo el desempeño, sino también el compañerismo y la dedicación. Y esto viene relacionado con lo que les decía. En la medida de que se determine y el sujeto entienda de que al yo tener una meta y cumplir esa meta voy a recibir una recompensa, pues esa expectativa de que yo tengo de que cuando yo entregue el trabajo me van a pagar, genera motivación. Hablando un poquito más coloquialmente, esto se puede asemejar a eso de que música paga no suena, ¿no? De que cuando se paga el 50% y el otro 50% con la entrega del trabajo, ¿qué es? Es una micro aplicación de esta teoría en el sentido de que, mire, cuando usted me termine el trabajo, que yo le voy a dar el otro 50%. ¿Y qué es ese otro 50%? Pues la motivación a que usted me termine y me entregue dentro del tiempo, porque va a haber una posibilidad de que el sujeto se mueva mucho más rápido para poder entregarme el trabajo. Dice, las personas desean el dinero porque este les permite no solo satisfacer necesidades fisiológicas, y volvemos a hablar de necesidades, recuerden la pirámide, y de seguridad, sino también sus necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Fíjense cómo se enlaza esta teoría con la que vimos inicialmente de la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, donde dice que ese dinero, pues, no tan solo es dinero, sino que yo no veo el dinero como dinero porque sí, sino que ese dinero yo lo puedo transformar en satisfacción de necesidades que tengo, en necesidades que, como les decía, es importante determinar para poder motivarse. Estos dos personajes, si las personas perciben que creen que su desempeño es tanto posible como necesario para obtener más dinero, sin duda alguna desempeñarán de la mejor manera posible. Si yo entiendo de que mientras más producción tenga, de que mientras más aporte, de que mientras más me mueva, voy a tener mejor dinero, pues sin duda alguna, pues yo voy a tener ese más movimiento, esa mayor producción y ese mayor enfoque. Fíjense este pequeño cuadro. Dentro del número 1 dice valor de la compensación. Es la valoración que yo le doy a esa expectativa. La probabilidad percibida del esfuerzo y la compensación. Si yo me esfuerzo bastante, yo voy a tener la expectativa de que me van a remunerar bastante. Luego yo hago el esfuerzo para poder conseguir esa remuneración. Eh, ese esfuerzo viene determinado por mis capacidades, por mis estudios, por mis rasgos, también por la percepción que tenga el ambiente conmigo. Cuando yo consigo la meta, el objetivo, pues yo voy a buscar que tenga una compensación. Si yo, si yo como persona entiendo y percibo que es equitativo el esfuerzo que yo hice a lo que me pagaron, yo voy a estar satisfecho. Si yo como persona, como trabajador, como profesional, percibo de que no hay una equivalencia entre lo que me pagaron y el esfuerzo que yo tuve, yo voy a estar insatisfecho. Ejemplo más sencillo, yo tomo un trabajo y cuando yo comienzo a desarrollar el trabajo, si desde un principio, por ejemplo un caso, si desde un principio yo no le puse un número al cliente, pues en la medida que yo me voy esforzando, yo voy determinando más o menos cuánto voy a cobrar. Si al momento de yo entregar el trabajo definitivo, la paga no es equivalente a lo que yo esperaba mentalmente, ¿por qué? No tan solo porque lo pensé, sino porque se toman en cuenta mis capacidades, mis estudios, mis actitudes, mis rasgos, todo lo que yo tuve que hacer, todo ese esfuerzo que tuve que hacer para poder lograr ese trabajo, y la paga es diferente a lo que yo tengo en la mente, a la expectativa que yo tengo, yo voy a estar insatisfecho.
Si yo pensaba que me iban a pagar $100 por el trabajo y me salen con 50, pues yo voy a estar mal. Ahora, ¿qué pasa si es a la inversa? ¿Qué pasa si yo esperaba 50 y me pagan 100? Pues voy a Te estar motiva. satisfecho, estoy motivado porque hay una satisfacción. Bien, ¿por qué? Porque la paga o la compensación, bien sea intrínseca o extrínseca, en este caso es extrínseca porque es dinero, es superior a la expectativa que yo tenía en mente. Cuando hay un equilibrio, no hay problema, porque yo tengo satisfacción y esa satisfacción se traduce en motivación. Esta es la teoría de las expectativas de Bloom combinada con las posiciones de Porter y Lawler tercero que le metieron lo que es el dinerillo a esta situación. Entonces, ya para ir cerrando lo que es el encuentro de hoy, fíjense, los creadores, a mí siempre me gusta reconocer y dar el mérito a quien lo merece. Por eso los que han visto clase conmigo se dan cuenta de que yo hago énfasis en no copiar y pegar y de siempre referenciar al tercero, porque eso le da nivel a lo que nosotros entreguemos. Entonces, fíjense, hoy pasamos por estos 4 autores. Hablamos de Abraham Maslow con su teoría de necesidades, de personas, de las necesidades, bien sea intrínsecas de cada una de las personas y de lo que es la teoría de la jerarquía de las necesidades. Hablamos de la teoría de los 2 factores de Herzberg, lo que es esto, factor higiénico y el factor ambiental, lo que es el factor interno o externo. Hablamos de esta teoría de contingencial de Victor Room y finalmente tocamos a Edward Lawler III, que se metió con esa teoría que a todos nos hizo los ojos así cuando comenzamos a ver de que en la medida que nosotros tengamos una buena compensación económica, pues podemos satisfacer bien sea las necesidades de Abraham Maslow, bien sea el entorno de Victor Bloom, lo que es el ambiente externo, o lo que es ese ciclo motivacional que veíamos al final. ¿Alguna duda, muchachos? Bien, perfecto. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿la motivación para ustedes, con lo que vimos hoy así calientico, es intrínseca o es extrínseca? Los escucho. No, pero dilo, Javier, dilo. Tranquilo que aquí no hay respuestas incorrectas, ¿ok? Para mí, tanto es intrínseca como es extrínseca, ¿Por qué? porque hay aspectos que son netamente de la persona, son intrínsecos. El cargador. Y extrínseca con la motivación que podemos tener del ambiente, de nuestro jefe, de lo que nos lleva a querer superarnos. Del Entonces, entorno. para mí, abarca los 2 aspectos. Perfecto. ¿Y Edgar? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el amigo. Evidentemente existen elementos externos y elementos internos que permiten la motivación, tanto con personas que influyen sobre uno en la parte extrínseca, que influyen sobre uno y hay un tema conductual, como a lo interno de cada individuo que pasa a ser la parte intrínseca. Yo creo que los 2 elementos se presentan en la parte motivacional. Perfecto, perfecto. De acuerdo con ustedes. Miren, para finalizar, pues entonces les tengo aquí este cuadrito de la motivación y tiene los 2 perfiles, la intrínseca y la extrínseca que hablamos de un principio. Vamos a cerrar ahorita. Comencemos con la extrínseca. Esta motivación extrínseca se dice que se hace por un premio. Yo lo hago porque me recompensen. Yo lo hago porque me reconozcan. Yo lo hago porque me den la posibilidad del día libre, ¿ok? O por evitar un castigo. Entonces entra la parte conductual que decía Edgar, ¿sí? Se hace por un premio, porque me den, por obtener un beneficio o por evitar un castigo. ¿Por qué evito un castigo, por ejemplo, desde el punto de vista laboral? Bueno, tengo que ir a trabajar porque si no voy a trabajar me descuentan. Tengo que ir a trabajar porque si no voy a trabajar me botan. Tengo que entregar el trabajo, el documento, lo que me encomendó el cliente porque si no, no me paga. Porque si no hay un castigo. Si no entrego en determinada fecha la declaración de impuestos sobre la renta ante el CENIAT, pues voy a recibir una multa. Y eso es un castigo. Entonces hay una motivación extrínseca. Lo hago para obtener algo
bien sea ese reconocimiento con una buena calificación, bien sea ese reconocimiento con el aplauso que me puede hacer un tercero, con esa palmadita, ¿sí? La felicidad, el dinero, la obtención de una medalla desde el punto de vista deportivo, pero esto es motivación extrínseca. Muchas veces el resultado de esa actividad puede que no le guste a la persona, porque vemos cómo algunas personas pues realizan situaciones dentro de la organización, trabajo dentro de la organización y realmente no existe una motivación fuerte y puede que la persona la haga, cumpla, rinda, cumpla con el objetivo, pero no está motivado. Esta es la externa. Ahora vemos esta motivación intrínseca, ¿sí? Es ya hacer la actividad. Más allá del resultado es hacerla. Entonces, para lograr esta motivación intrínseca se necesita tiempo, porque uno no está motivado como un robot que se pasó un chip, se pasó un clic y ay, ya estoy feliz, ya quiero echarle pierna al trabajo, o tampoco se desmotiva de la noche a la mañana. Esta se hace más por satisfacción personal que porque otro me reconozca. ¿Sí? Lo hago más porque es un logro, lo hago más porque quiero demostrarme a mí mismo de que soy capaz. Esta se genera a través de un aprendizaje profundo, significativo, real, no del momento, no de entregar, sino ya es mucho más allá. Y ya es una producción mucho más creativa que involucra estados cognitivos de la persona superiores, internos del sujeto. Vamos a ponerlo con el ejemplo del estudio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a presentar un examen y estudiamos 3, 4 horas antes y podemos salir muy bien en muchas oportunidades. Y le damos y tenemos y muchas veces me pasó a mí en la universidad, de un día para otro, toda la noche pasar en vela y llegar a presentar. Y podría uno sacar una buena nota, pero hoy día, 15, 20 años después de haber presentado ese examen, me preguntan cualquier cosa lo más sencilla de lo que estuve ahí, a pesar de que haya sacado la máxima calificación y no voy a acordar, porque la motivación lo hacía por un premio. En cambio, cuando uno estudiaba con tiempo, investigaba, buscaba, hacía esquemas, ponía otra cosa, de repente la nota puede que era buena, pero no era la máxima nota, pero muchas de esas cosas que se aprendieron de esa forma, con ese aprendizaje profundo, significativo, pues aún quedan y aún se acuerda uno de detalles. Uno dice, pero mira, yo por qué sé esto, me acuerdo de esto de la universidad, me acuerdo de determinada situación. Entonces, importante para cerrar ya hoy, muchachos, motivación intrínseca y extrínseca. La extrínseca, mucho más fácil de lograr si determinamos cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los sujetos, si determinamos qué es lo que me va a motivar ese sujeto y estimulamos a través de castigos o premios. En cambio, la motivación intrínseca es mucho más difícil de lograr, pero es mucho más significativa y genera muchísimos mejores resultados a mediano y a largo plazo. La decisión la tomarán cada uno de ustedes en el momento de que tengan que hacerla. Perfecto. Finalmente, dentro de su profesión y en la nueva normalidad, valorando todas las teorías que ya vimos, les preguntaban en un principio qué los motivaba y qué los desmotivaba. Quisiera saber si Javier continúa con esa misma visión y Edgar continúa con la misma visión. ¿Qué los motiva? ¿O qué creen que los puede motivar? Javier. Bueno, mantengo lo que dije en parte en el principio, de que un reconocimiento externo sería la motivación extrínseca, causa una satisfacción, una motivación. Ella, creo que teniendo una buena motivación extrínseca, ¿sí? La motivación intrínseca pareciera que es como que deriva de la externa. Es lo que yo creciendo. veo. ¿Sí? Bien, fíjate Javier, me llena mucho el hecho de que en un principio hablabas de un ascenso, de una promoción. Fíjate que ahora hablas de el hecho de una motivación extrínseca, externa. Ya le das un nivel más técnico a lo que está allí. Perfecto. Y Edgar, seguimos con el logro y las necesidades como elemento que te motiva. Bueno, profe, yo pues me desempeño en el área de la docencia. Y yo creo que, bueno, una de las relaciones más importantes es el proceso investigativo evolutivo para la investigación científica
de nuestros jóvenes y adolescentes. Yo creo que es una motivación siempre ir avanzando en la investigación y en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de los diferentes elementos del desarrollo de cada alumno para concretar esas tareas. Y evidentemente la desmotivación, pues viene de la mano en la actualidad con la parte salarial, eh, la parte de los espacios, la parte de repente de los recursos para poder acceder a toda esa metodología de la enseñanza. Pero bueno, son dos elementos que se presentan que siempre van a estar presentes, sí, lo positivo y lo negativo. Como ya lo dije, en lo positivo, pues mi motivación principal es el logro de nuevos métodos de enseñanza, de nuevos conocimientos en la educación, de nuevas aplicaciones de desarrollo humano y la desmotivación, pues evidentemente elementos externos como la parte salarial y lo que ya mencioné, Perfecto. las diferentes deficiencias que se presentan en la parte Lo que es el entorno, sí. Totalmente de acuerdo. Bien, muchachos. Entonces, finalmente, ahora sí, ya digo que estoy terminando, mantente positivo, porque eso también pasará y formará parte de tu historia. Ya estamos viendo como que un poquito mejor la cosa, aunque no debemos bajar la guardia. De mi parte, pues a su total disposición para cualquier duda a través del grupo, a través de la mensajería privada de WhatsApp. Como les decía en un principio, mi nombre es Georgie Sánchez y pues nos encontraremos en una próxima oportunidad. Vamos a desarrollar lo que es la segunda parte de este tercer módulo de este seminario de habilidades. Vamos a hablar de los ladrones de la motivación. Hasta luego, muchachos, que estén bien.